Bueno, pues buenas tardes. Soy Diego Vera, soy el director de la fundación, la que ha organizado todo este evento de los cursos de verano. Y en un minuto, porque lo que faltaba es que el viernes tarde, antes de ver Patrimonio Nacional, el director de la fundación contara aquí un rollo muy largo, ¿no? Por lo tanto voy a ser muy breve. Sí quiero agradecer su presencia, su participación. Han sido en total, pues desde casi mediados de junio hasta este momento, puede parecer que es una cosa muy corta, pero bueno, la universidad pública, quiero subrayar lo de universidad pública, pues gasta en esto mucho dinero, mucho esfuerzo para conseguir lo que creo que hemos conseguido, poner temáticas importantes encima de la mesa, que los ciudadanos probablemente estén más formados. Y algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que es la suma que multiplica, ¿no? Es decir, crear ese tejido importante de entidades públicas, también privadas, aquí con el Festival de Cine, con mi buen amigo Juan Antonio, intentando, pues bueno, ser un poquito más potentes. Ya sabéis perfectamente que los países son desarrollados no probablemente porque tengan sol y playa, que también es importante, sino porque tienen I+D, universidades públicas importantes y tienen ciudadanos cultos, ¿no? Y en ese sentido es donde nosotros probablemente queremos estar, y en ese sentido es donde al menos tenemos la sensación que hemos un año más aportado al menos un granito de arena. Pues nada, gracias Juan Antonio. Gracias a ustedes, gracias a los cerca de 200 ponentes que hemos tenido y, por supuesto, gracias a los alumnos y alumnas que han asistido a estos cursos de verano. Muchísimas gracias. Felicidad ha sido un poco la denominación o la conclusión grande de este curso que hemos vivido sobre Berlanga. Creo que a todos los que hemos participado, y confío también que a todos los alumnos que han tenido la oportunidad de estar con nosotros estos 2 días hayan disfrutado profundizando en la personalidad, en la obra fílmica y también en las tremendas contradicciones que Luis García Berlanga tenía como persona y incluso como cineasta. Han sido 2 días, yo creo que muy especiales. Ayer hago un poco de síntesis para quienes no han participado en el curso directamente, para que también se ubiquen en lo que se ha vivido en este curso que hemos denominado Berlanga Patrimonio Nacional, porque creo que aparte del juego de palabras con una de las películas de la trilogía nacional, realmente Berlanga es eso, es uno de los nombres referenciales del audiovisual de nuestro país, con una incidencia enorme respecto a la realidad, respecto al costumbrismo, respecto a la ironía, a la sátira, a muchos elementos que definen la personalidad de España y de los españoles. De tal manera que en el primer día, ayer justamente, tuvimos un día dedicado a Berlanga en primera persona, gracias a la aportación de personas que lo conocieron directamente, que tuvieron con él una relación de amistad y también profesional. En ese sentido, Luis Alegre es un escritor, es profesor también de la universidad, teórico, conoció a Berlanga y nos ilustró muchísimo sobre el anecdotario personal de Luis en relación con la amistad que ellos tenían. Y de manera sobresaliente Mónica Randall, a la que hoy vamos a ver aquí como la Marcé, como esa señorita secretaria, amante de Jaume Canivel, de Jaime Canivel, que es el protagonista de la película. Bueno, hablar de protagonista en Berlanga, ahora lo analizaremos, es un eufemismo, pero sí, digamos, el punto de apoyo de gran parte de la peripecia que vamos a disfrutar en la proyección de la Escopeta Nacional. También nos acompañó Boris Izaguirre, que tuvo ese punto, como siempre, de una persona de gran cultura y con una capacidad también de comunicar tan fluida, pues nos estuvo aportando momentos de brillantez y momentos de humor. Y hoy hemos vivido una jornada, desde lo anecdótico de ayer, nos hemos ido a lo más académico, a lo más formal, gracias a las ponencias que esta mañana han impartido las 2 personas que me acompañan en este encuentro que vamos a tener previo a la proyección.
a mi derecha, y porque fue el orden cronológico de las ponencias, está Enrique Albero, que es periodista, crítico y programador, es miembro del Consejo de Redacción de Caimán Cuadernos de Cine, colaborador del Cultural, profesor en la ECAM. Y esto último que voy a decir es muy importante, y quizás también te pediré que en 2 minutos definas y cuentes a los que no lo conocen lo que es el Berlanga Film Museum, que es un museo virtual del que Enrique es gestor de contenidos. Y a mi izquierda, Andrea Franco, que es crítica y programadora, máster en Teoría e Historia del Cine y doctora por la Universidad de A Coruña, que ha ejercido labores de programadora en el Festival de Ourense, en el Festival de Cine de Gijón, por citar solo algunos datos de su biografía. Enrique nos habló del estilo Berlanga, claves e imágenes, y Andrea de Berlanga y el segundo término, un recorrido por el fuera de campo del cine de Berlanga, que ha sido realmente también muy interesante para en ese juego de profundidades, de perspectivas de las distintas acciones que suceden en el cine de Berlanga, saber entender muy bien qué es lo que se sitúa en ese segundo término, en ese segundo, tercero, cuarto plano. De Berlanga hemos hablado mucho en estos 2 días y hemos convenido que si alguien de algún lugar muy lejano viniera a España y nos preguntara a los que estamos aquí que cómo le podemos contar cómo ha sido España durante la segunda mitad del siglo XX, lo más sencillo, lo más inmediato sería sentarles y poner una tras otra las películas de Luis, porque creo que con él hemos podido no solo establecer la foto fija de momentos concretos de la sociedad española, sino también transitar por su evolución, para llegar al final a conocer cuál es de alguna manera la idiosincrasia, la personalidad como país que tenemos y todas esas grandes contradicciones que han hecho de nuestro país a veces pues, un país complicado para entender. Luis se podría definir, por hacer un resumen rápido, en las palabras de Rafa Maluenda, que fue ayudante de dirección, porque ha sido un hombre muy complejo también en su personalidad, desde el punto de vista de la contradicción. Decía Maluenda que era un hombre al que le gustaba la fama, pero a pesar de su timidez, y que se declaraba anarquista y burgués a un mismo tiempo, o que oscilaba entre el fetichismo erótico, pero el miedo a las mujeres. Todo eso ha definido un cine que es muy especial, un cine en el que hemos estado analizando hoy también cuáles pueden ser los herederos del mundo de Berlanga. Hemos analizado quiénes son los referentes y nos hemos situado en el neorrealismo, nos hemos situado en Fellini, Ferreri, en los que compartieron con él a partir de los años 50 la historia del cine español, como Juan Antonio Bardem o Rafael Azcona como el guionista base de gran parte de la obra de Berlanga y creo que uno de los hombres más brillantes que ha dado el cine español en ese periodo, en la segunda mitad del siglo XX, pero también hemos analizado las influencias que Berlanga ha dejado en otros directores. Y también nos hemos encontrado todos los nombres de referencia que podemos tener en la cabeza. Hemos hablado por el espectro más amplio, desde Javier Fesser hasta Santiago Segura, pasando por Almodóvar o transitando también por algunos momentos de Fernando Trueba y otros realizadores que quizás salgan ahora también en esta charla. Y que sus señas de identidad, aunque muy matizables, se podrían resumir en 2 grandes bloques. Por un lado, el sentido de lo coral, aunque bien decía Enrique que más que un cine coral es un cine polifónico, porque al final es una sucesión de personajes que entran y salen, que dialogan, que tienen diferentes puntos dentro del interés de la narración y de la mirada de la cámara, pero que se van alternando. Y por otra parte, además de la coralidad o el sentido polifónico de su cine, la narración a partir del plano secuencia. Creo que no ha habido nadie que gestione el plano secuencia como Luis García Berlanga,
en esos planos secuencias, como decía, de permanente solapamiento de diálogos, de situaciones metidas en un barullo interminable, porque de alguna manera él quería contar que ese ruido de fondo en el que estamos insertos en esta sociedad es, de alguna manera, nos sitúa en el ámbito de la incomunicación social. Hemos analizado muchas cuestiones, no se trata ahora de extendernos sobre esto, solo quería ubicar un poco a quienes no han estado en el curso. Y la cuestión es que una vez que se habla de lo teórico y se diserta sobre ello, lo bueno y lo razonable es llevarlo al terreno de lo práctico. Y por eso, una vez comentado con Diego, le pareció que era una buena idea traer hoy una proyección a modo ilustrativo de todo lo que hemos venido comentando para que podamos, desgranando ahora en un ratito los elementos esenciales de la película, pues poder entender en gran medida todo eso que ha sido el corpus teórico de este curso. ¿Y qué película hemos elegido? Pues La Escopeta Nacional. Podríamos haber elegido otras muchas, pero precisamente La Escopeta Nacional está ahora en la fase de comercialización, también a través de la productora Contracorriente. Se ha lanzado para su visionado en salas, y nos parecía que era un momento oportuno para poderla traer aquí. Una película del año 1978 que fue producida por Alfredo Matas, que fue el productor de la trilogía, y que creo que supone el retrato, y ahora lo vamos a ir hablando, el retrato realmente irónico, satírico, de ese periodo del ya posfranquismo y la transición, donde empezaremos a ver cómo el cambio de hábitos en una sociedad no la hace más moderna, sino a veces más, digamos, pone más en evidencia aquellos defectos que venimos arrastrando durante muchísimo tiempo. A mí me gustaría que tanto Enric como Andrea pues hicieran un planteamiento de La Escopeta Nacional y pudiéramos, a partir del diálogo entre los tres, y también invito a quien quiera hacer algún tipo de pregunta, hay un micrófono inalámbrico, pues que pueda participar y dialoguemos durante un ratito sobre lo que significa La Escopeta Nacional en la filmografía de Berlanga, y específicamente analicemos cuáles son los elementos que la definen. Si quieres, no sé cuál de los dos. Andrea, puedes empezar tú. Uy. Bueno, pues por empezar por el principio de la película, que es algo que no vi la primera vez, pero revisándola me di cuenta, en esa secuencia inicial, que es un traveling por los tejados de esa finca donde se va a celebrar la cacería, la finca Los Tejadillos, pues se hace una panorámica y se están escuchando los animales del marqués haciendo gruñidos y balidos, y cerdos, cencerros, cabritos, todos haciendo un coro de voces que va increciendo hasta que al final es un ruido sordo de toda esa granja, y claro, lo que nos está es anticipando a todo lo que vamos a ver, a esa incomunicación, a todo ese grupo de personas hablando al mismo tiempo, a algunos instintos animales que tienen los personajes. Y bueno, decías, Juan Antonio, que podía haber sido cualquier otra película, escoger esta película para ilustrar un poco el curso, pero aquí podemos ver cosas que están presentes en casi todas las películas de Berlanga, como es, por ejemplo, un personaje que tiene un objetivo muy claro y va a estar toda la película brujuleándose para intentar conseguirlo. Cómo no lo consigue, o sea, el personaje de Berlanga va a fracasar en el intento de salirse con la suya, que es un personaje que nos recuerda a Plácido, haciendo también un itinerario. En el caso de Plácido está intentando cobrar una deuda, aquí Jaume Canivel está intentando hacer negocio con sus porteros automáticos. Este personaje de Canivel lo veremos luego también en Todos a la cárcel, con Antonio Bermejo
intentando cobrar la deuda de sus sanitarios. Y bueno, es una película en la que reverbera mucho otro cine de Berlanga. Y bueno, así para abrir fuego. Bueno, a mí es una película, bueno, fue Berlanga tuvo durante su carrera 3 grandes éxitos de taquilla, que fueron Bienvenido Mr. Marshall, La escopeta nacional y luego La vaquilla. Sin duda el gran éxito de su carrera es La escopeta nacional, que le supuso no solo el beneplácito del público, sino también de la crítica española. Y es una película que a mí me parece fundamental para entender su cine por varios motivos. Es una película del 78, para ponerla en contexto, que se estrena 3 meses antes del referéndum constitucional, con la censura todavía vigente, que pasa evidentemente el corte de la Junta Cualificadora, y que se centra en una época de la historia española que no se había tratado prácticamente en el cine español. Digamos que la película no da una clave exacta del año en la que sucede, pero la podemos situar en torno al 62 y al 65, que es cuando, digamos, dentro del franquismo se produce un cambio interno en el que la gente procedente de Falange es sustituida por los tecnócratas que vienen del Opus. Cuando López Rodó coge el ministerio en el 62, o en el 65 también hay otro cambio, que es cuando Fraga va fuera, en fin. Digamos que se puede situar en torno a esa época. Y como siempre suele pasar en el cine de Berlanga, todo esto surge de una anécdota que él lee en la prensa, que es una famosa cacería en la que Manuel Fraga Iribarne dispara un perdigonazo a la hija de Franco por error. Quien no sepa cazar, que no venga, terminó diciendo el caudillo. Y de ahí surge La escopeta nacional y ese dibujo de la España tardofranquista o de los años 60 del franquismo, en el que básicamente Berlanga retrata, por una parte, ese cambio dentro de las estructuras del franquismo, de la Falange por el Opus, y retrata dos ejemplares de la fauna del momento que habían sido poco tratados. Uno es la burguesía catalana, que intenta, digamos que hasta cierto punto estuvo próxima a la República, pero que en estos momentos de cambio intenta medrar para conseguir, a través directamente del cohecho, conseguir unos dividendos y colocar sus productos empresariales en todo el país. Y luego tenemos otro de los grandes damnificados primero de la República y después del franquismo, que es la aristocracia. Esa aristocracia que, tal como sucedió con la figura del rey, se vio apartada por el franquismo, y mucha de ella, como se ve en la última parte de la trilogía, se fue a Biarritz a pasar el exilio, intentando recuperar su posición dentro del ecosistema nacional, ¿no? Y creo que todo eso es lo que, a través de esa peripecia que comentaba Andrea, que empieza por un individuo que acaba disolviéndose en un colectivo, intenta retratar Berlanga a través de una sucesión de gags que yo creo que es impagable, porque esto es descacharrante la película. Bueno, de alguna manera la presencia de este empresario catalán creo que articula la aparición de una serie de personajes, de un bestiario muy especial, como tú decías, de una aristocracia absolutamente decadente, y por otra parte también de estos emprendedores que buscaban encontrar su camino a través del tráfico de influencias y a través de la posibilidad de un pelotazo, en este caso pues, basado en lo inmobiliario, que es lo que persigue Cannibal. ¿Por qué no profundizamos un poco en la construcción, que tú decías, poliédrica del cine de Berlanga? Porque en esta película está muy claro y muy patente. Quizás no es la que más, pero es una muy significativa de esos diferentes niveles de diálogo, de personajes que entran y salen, esa coralidad polifónica que tú decías. Sí, yo creo que es uno de los grandes referentes a nivel de... Todos los rasgos de estilo de Berlanga están en esta película. Los personajes
que están todo el rato hablando pero que no se escuchan, que más que interactuar chocan entre ellos y se van teniendo encontronazos. Casi toda la película articulada a través de larguísimos planos secuencia en los que, luego lo veremos cuando nos daréis cuenta enseguida, todo sucede en distintos planos de profundidad. Son tan importantes lo que sucede al final del plano como lo que sucede al principio. No hay, es verdad que todo empieza con Canivet llegando a esa cacería, pero luego la acción se va separando y va, en función de los intereses de la trama, se focaliza en un personaje y luego en otro, y luego los junta a todos al final, en ese gran bingo final, donde todo explota. Y bueno, creo que están todos los rasgos de estilo. El personaje fracasado, el arco berlanguiano hay un momento en el que parece que el personaje va a triunfar y luego todo se viene abajo. El tratamiento de los personajes femeninos, las filias, en este caso yo creo que más exacerbadas que nunca, las filias sexuales de la población española, ¿no? Con ese marqués de Leguineche y su colección de vello púbico. Sí. Es decir, creo que es el Berlanga en un esplendor brutal y con una particularidad que es que conecta todo eso con lo que está pasando en ese momento en España, ¿no? Creo que ahí es donde da el plus. Yo creo que podemos compartir con nuestros amigos, algunos lo oyeron en directo, porque ella lo contó, un poco las circunstancias que rodearon el rodaje de la secuencia famosa de la colección de vellos púbicos del marqués de Leguineche. Vais a ver una secuencia en la cual el marqués pierde su colección. Bueno, es algo que creo que forma parte de ese concepto fetichista que pueden tener muchas personas y que puede ser tan sano como cualquier otro, porque no tenemos por qué hacer ningún tipo de juicio de valor. Bueno, eso lo decías tú esta mañana. Y en esa secuencia veréis que para recuperar su colección, pues hay un par de señoras, entre ellas la Mercé, el personaje que interpreta Mónica Randall, que acuden a la cama del marqués, donde el marqués, con unas tijeras que pide, especiales y tal, procede al corte del vello púbico de ella y lo valora de manera extraordinaria, gritando aquello o expresándose como Marta Cibelina. Ella contaba, y es una anécdota que, puesto que ella lo divulgó, lo podemos también aquí comentar, que esa secuencia a ella le colocaban como una especie de adhesivo que evitaba que en cualquier momento pudiera haber ningún tipo de contacto entre Luis Escobar, que era el marqués de Leguineche, y ella en zona tan delicada. Pero que como la secuencia se rodó como 20 veces, en una de ellas, al levantarse lo que antiguamente se llamaba el negligé, es decir, esa especie de camisón con el que aparece en la película, en una de estas ya movió el adhesivo que tenía y al final quedó su propio vello púbico al aire, pero no se dieron cuenta hasta que sintió como el marqués de Leguineche cortaba y decía aquello de Marta Cibelina. Entonces, bueno, la verdad que ella lo contó lleno de gracejo y que supone parte del anecdotario de la escopeta nacional. Y ya que estamos hablando de las mujeres y de la relación de Berlanga y de la posición que las mujeres ocupan en su cine y en este caso en la película, quizás tú quieras aportar también un poco sobre este tema que hemos estado comentando esta mañana. Bueno, aquí vemos dos de los prototipos femeninos de Berlanga, que es por un lado el objeto de deseo, que sería Bárbara Rey. Bárbara Rey, que es la querida del ministro y bueno, es secuestrada por el hijo del marqués y la tiene atada a la cama y bueno, eso es parte de ese reflejo del gusto de Berlanga por el sadomasoquismo. Y frente a esta mujer estaría la mujer de López Vázquez, Amparo Soler Leal, que es la que encarna un poco el origen de la película a través de la perdigonada. Ella ha perdido el ojo con una perdigonada que no se sabe si iba dirigida o no, probablemente sí.
Y bueno, es el prototipo de mujer castradora y que anula al marido y que le va a hacer la vida imposible hasta el final. Entonces, Berlanga siempre se mueve un poco entre esos dos arquetipos femeninos. Luego está también Mercè, Mónica, que también es otra mujer sensual y atractiva. Y bueno, pero también no lo hemos dicho antes, pero el Marqués no tiene que ver con lo de la mujer, pero es uno de sus primeros papeles en cine. Había hecho algo con Fernando Fernán Gómez, bastante menor, creo, y él estaba muy agradecido a Berlanga a pesar de que él llevaba muchos años haciendo teatro y Berlanga lo había descubierto, por la oportunidad de hacer cine siendo tan mayor. Y creo que es también uno de los grandes hallazgos de la película, descubrir a este actor en este momento de su carrera. Luis Escobar, que para como el todo cine. el mundo, creo que todo el mundo conoce, era un importantísimo director teatral, un hombre del mundo escénico y de la cultura, alguien con una muchísima relación con todo lo que significaba la cultura nacional e internacional, y que Berlanga le lleva a convertirse en actor. Y yo creo que es fundamental y esencial entender la trilogía nacional a partir de Luis Escobar. De hecho, y lo comentábamos también, hay un guión de una cuarta película que se titulaba Viva Rusia, si mal no recuerdo, y que finalmente, también nos comentaba ayer Mónica Randall, se desechó, no se hizo, porque coincidió con la muerte de Luis Escobar, y Berlanga y Mónica estaban trabajando en ese guión, fueron a casa y junto al cadáver de Luis Escobar, ya Berlanga le confesó a Mónica Randall que era imposible que se pudiera hacer esa película porque ya no estaba él, y con eso acabó la trilogía. Siempre que se terminó centrando, empezamos con Canivel, que era el protagonista, pero terminamos con el Marqués de Leguineche, esas secuencias también en la que la aristocracia tan decadente se termina convirtiendo solo en objeto para las fotografías de los turistas japoneses. Una secuencia en Patrimonio Nacional, la secuencia final en la que el director de cine Jaime Echavarri hace de guía turístico, y ya como no les queda otro recurso a esta familia de aristócratas tan venida a menos, se sientan junto a sus perros dogos, junto a ellos, en el regazo, o sea, junto a sus pies, y Jaime Echavarri les dice a los japoneses provistos de cámaras fotográficas una frase en inglés del tenor: "Let me introduce to you Marqués de Leguineche and Son, the end of the saga", a lo que dejadme introducir o presentaros al Marqués de Leguineche y a su hijo, que es el último de la estirpe. Y ya los japoneses disparan sus cámaras fotográficas para inmortalizar algo tan anacrónico como unos aristócratas que ya no tienen ningún papel que jugar en la sociedad española de la transición y la democracia. Tú ibas a hablarnos esta mañana, decías, y que lo ibas a ejemplificar en la película, de la secuencia del bingo. Sí. Hay un digamos, un rasgo de estilo muy característico que hemos explicado esta mañana en el cine de Berlanga, que va más allá del plano secuencia, que es un tipo de plano que empieza con un plano de detalle de un objeto y luego la imagen se amplía, y aunque ese objeto parece una cosa secundaria que no tiene mucha importancia, que en realidad incluso puede ser prescindible para la trama, luego se demuestra que es tremendamente relevante para lo que quiere contar toda la película. Hemos explicado que básicamente lo que cuenta La Escopeta Nacional es ese cambio de paradigma dentro del franquismo, entre la gente de la Falange por la gente del Opus dentro de lo que es el gobierno del movimiento. En la secuencia en la que eso sucede, que es al final de la película, eso sucede en una partida de bingo absolutamente intrascendente, y empieza con un plano del bingo que luego se va ampliando y vemos ese deambular de Jaime Canivel en el que se va enterando de todo lo que va a suceder y cómo va a terminar. Al final, el bingo nos remite a una cosa que es el juego de azar.
Por supuesto, además, Canibay, ya lo veréis lo que sucede en la secuencia, no os lo voy a desvelar por si no habéis visto la película, pero no importa. Cómo termina esa secuencia a nivel de quién gana el premio y qué sucede con el premio, ¿no? Es decir, esa secuencia que empieza con un juego de azar aparentemente tonto, termina truncando el destino del propio Canibay. Y lo que aparentemente era una tontería, como el juego del bingo, nos lleva a vincularla con la situación global del país, que era un país que estaba a merced del capricho del que controlaba el bingo, que no era otro que Franco, que es al final el que decide en virtud de su deseo y de lo que va a suceder con la gente. Y lo que sucede con el premio del bingo está muy relacionado con eso. Y bueno, de hecho la película, si os fijáis al principio, en 2 secuencias iniciales, también nos anticipa ese cambio que se va a producir al final. Ya la veréis, es la presentación de la caza, que es un traveling lateral en el que vamos viendo a todos los personajes, y luego va por corte directo al momento en el que suben al jeep. Tendréis que ver quién sube y quién no sube, y quién se queda fuera y quién se queda dentro, para después interpretar todo lo que va a venir a continuación. Es decir, está todo tremendamente pensado, tremendamente estudiado, tremendamente coreografiado para que todo termine como termina. Y bueno, yo creo que son algunos de los muchísimos detalles que tiene la película que nos demuestran que Berlanga era tenía esa falsa fama, seguramente creada también por el mismo, de director caótico, pero para filmar esas cosas con tanta gente y con esa precisión, el caos no se contempla. También hay un personaje junto a los políticos que, bueno, de algún modo están representando y simbolizando lo efímero del poder, del propio poder, de tal manera que durante la cacería se produce un cambio de ministro que obliga a Canibay a cambiar totalmente su estrategia y a terminar intentando en la Iglesia ser acólito del padre Calvo, del que ahora hablaremos, para oficiar una misa junto al nuevo ministro, que es del Opus en este caso. Junto a los políticos y a ese sentido, yo creo, volátil y efímero, estamos viviendo incluso en estos días cambios también, hemos vivido cambios en el gobierno que de algún modo nos hacen ver ese sentido hiperdinámico y, como decía, volátil de los políticos y de su papel en un gobierno. La Iglesia, yo creo que está muy simbolizada precisamente en el padre Calvo, que dice cosas como que lo que yo he atado en la tierra no lo desata ni Dios en el cielo. Es decir, ¿cuál es un poco, Andrea o Enrique, cuál es un poco la visión, el retrato que Berlanga hace de la Iglesia, que creo que al final es decíamos esta mañana, como la ganadora de todo este proceso de movimientos sociales que se han tenido o se tuvieron durante el franquismo? ¿Tú? ¿O yo? No, a ver, Berlanga, como su admirado Blasco Ibáñez, que también era un anticlerical profundo, es alguien que por norma detesta a la Iglesia en todas sus vertientes, y él decía que hay una gran película por hacer, que es todos los procesos que ha llevado a cabo la Iglesia para adaptarse a las nuevas circunstancias y seguir manteniendo siempre el poder. Que esa es una película que no está hecha y que habría que hacer. Y bueno, aquí evidentemente la figura del padre Calvo, ese cura autoritario que está por encima absolutamente de cualquiera de los que está, ya sean políticos, sean de clases bajas, sean mayordomos, sean ayudantes. Digamos que es la figura de autoridad máxima que hay ahí, que siempre está incluso por encima de Dios. Es decir, es la Iglesia como autoridad que nunca se puede marchitar, que siempre va a perdurar y que va a estar siempre medrando para que sus intereses estén siempre a la salvaguarda. Y que luego hace siempre de su capa un sayo siempre que le interese. Y que va a estar, como se refleja en esa secuencia también del bingo, al lado de quien vaya digamos a velar por lo que a ella le interese, ¿no? Y creo que bueno, el personaje creo que salvo en
el cura que interpreta a López Vázquez, creo que es en Los Jueves Milagro, ¿no? En Los Jueves Milagros, sí. Sí, ¿no? Ese es el único cura un poco, digamos, amable que saca Berlanga en su cine, porque los demás, absolutamente, o curas o monjas, no importa, siempre es gente interesada, que se mueve solo y estrictamente por su interés. Y casi siempre es interés económico o de conservar el poder. Y creo que el padre Calvo, luego en las secuelas que vuelve a salir, cuando se lo llevan allí al palacio digamos, de cura de la familia, cuando ve que aquello no renta, es el primero que intenta irse. Es decir, ese profundo, quizá por su educación en los jesuitas que tuvo y que no salió demasiado contento de allí, se ve muy claro, y en esta película creo que está clarísimo, ¿no? Yo creo que si tuviéramos, Andrea, que hacer un recorrido, como comentábamos antes, por la España de la segunda mitad del siglo XX, Berlanga sería un elemento esencial, un notario perfecto e ideal. Un poco en su filmografía, y por situar La Escopeta Nacional, un poco ese proceso evolutivo, ¿cómo lo definirías? ¿Qué bloques podríamos encontrar en la filmografía de Berlanga que se circunscriben a momentos históricos o temáticos? Bueno, hay una primera etapa en los años 50 que, exceptuando su primera película, Esa pareja feliz, podríamos decir que hablan de una España rural, de campo, más atrasada, bastante pobre, una sociedad de posguerra. España estaba muy asfixiada por la autarquía, no tenía ninguna conexión con el exterior, y tanto en Bienvenido Mr. Marshall como Los Jueves Milagro, Calabuch, y después también en La muerte y el leñador, incluso, bueno, Se vende un tranvía, ya no, Volvemos a la ciudad, pero lo que nos está hablando entre todas esas líneas de comedia es de qué miserable es el país. A partir de ese momento empiezo el momento de desarrollismo, de boom turístico, que eso ya se empieza a apreciar un poquito en El Verdugo, en Vivan los novios después, el tema del turismo, el Levante, hasta que ya se centra después de un periodo de parón, porque esta película la hace después de estar 4 o 5 años sin haber rodado. Lo último que había hecho había sido una película en Argentina por circunstancias, porque iba a ser hecha en España, pero al no poder rodar aquí, se hace en Argentina, y luego una película rodada en Francia. Entonces, en ese momento en el que en el que lleva tanto tiempo ausente del cine español, cuando aparece ya en el año 78 con La Escopeta Nacional, pues el tono es diferente. Es ese momento de crisis políticas internas y de luchas de poder, no necesariamente justo en paralelo con lo que estaba pasando, pero sí inspirado por aquello, hasta la llegada del socialismo, y después los años previos al nuevo milenio, la última parte de la filmografía de Berlanga, que ya es capitalismo, consumo, moros y cristianos, el marketing y la explosión final en París-Tombuctú. Que de alguna manera hemos quedado esta mañana en que se puede considerar un filme de llamarlo epitafio es demasiado solemne. ¿Podemos? ¿Sí? Llamarlo epitafio. Cuando tú me digas. El espíritu de Luis José. El espíritu de Luis José y del Marqués de Leguineche nos persiguen. Debemos estar hablando mal de ellos. Que decía que no llamarlo epitafio fílmico es demasiado, pero sí nos deteníamos en la mirada de esa valla de carreteras donde nos encontramos a un letrero que dice, junto a una flamenca, una imagen y un toro, hay una leyenda que dice... Sí, debe ser la interferencia de todas las tardes. Decía que un letrero en el que aparece la frase "tengo miedo, L. punto", que todos entendemos de alguna manera,
¿Por qué no te estás quietecito y me dais otro micro? Terminamos antes. Te cago. En realidad nos queda poco tiempo. Vale. ¿Está o no? No está encendido. Ahora sí. Creo que sí. Sí, sí, ya va. Decía que conveníamos esta mañana en que el cine de Berlanga es un cine de perdedores, un cine pesimista, donde hay personas que se mueven, como el caso de Canibel, que intenta buscar la venta de sus porteros electrónicos para una acción inmobiliaria, una especulación inmobiliaria, y al final no lo consigue. O Plácido o tantos otros, y que el propio, de alguna manera, era el reflejo del propio Berlanga, que en esta película reconoce tener esa sensación de camino transitado pero no grato, en el que la vida pues le habrá dado muchas cosas pero probablemente le ha robado muchas otras, y que frente a una sociedad urgente en la que ya determinados valores han sido dinamitados, él se encuentra y se considera pues una persona miedosa que acumula todo tipo de temores respecto a lo que está viviendo y sobre todo lo que será el futuro, ya de hecho también el suyo propio a nivel físico, porque esta película es del año 99 y ya a partir de ahí no volvió a dirigir. Es este sentido del pesimismo y de los perdedores como elemento transversal en el cine de Berlanga, es algo que me gustaría que también, ya casi para concluir, pudieras desarrollar. Sí, a ver, es un cine de la desesperanza. Es verdad que en la primera etapa, con lo que hemos hablado esta mañana, con ese tema del uso de la voz en off, como si fuera una fábula, digamos, que lo acolcha, que te lo amabiliza un poco, pero cuando, sobre todo con la llegada de Azcona, eso se pierde. Es un cine que deja al espectador sin ningún lugar al que agarrarse, es decir, y ofrece realidades que son desoladoras, es decir, cómo termina Plácido, cómo termina La muerte del leñador, cómo termina El verdugo, los finales de esas películas que son como un poco como el mito de Sísifo, de que esto se va a volver a repetir y que no hay manera de arreglarlo, que en La escopeta lo vamos a ver, y en la trilogía. Lo que pasa es que, claro, como todo eso está elaborado desde el punto de vista del humor, pues parece como a veces que es menos doloroso, pero si uno se para a pensar en lo que le están contando, maldita la gracia. Y creo que la última película, me gusta llamarla película legado, porque él nos deja su cine ahí y luego ya continuaremos nosotros con esa bicicleta que deja el personaje de Piccoli, que es como el cine, y ya la cogeremos a ver qué podemos hacer con eso. Y bueno, es lo que comentábamos esta mañana, es el personaje de Piccoli, que también es como un alter ego suyo, que termina consiguiendo lo que ansiaba, que es una gran elección, que termina con pirotecnia, pero ¿a costa de qué? A costa de morirse. Es decir, cuando logras tu objetivo, el peaje que pagas es morir. Por lo tanto, más triste y desesperanzador que eso hay pocas cosas. Y bueno, creo que en el fondo él lo que consigue es prolongar un montón de tradiciones que vienen de referentes literarios, cinematográficos, incluso pictóricos, muy presentes en la cultura española, y fundirlos a través de una mirada que es difícilmente imitable, que nos muestra un país, digamos, en el que vivir en comunión en sociedad es muy complicado, en el que nos cuesta mucho llevarnos bien entre todos, en el que buscar objetivos comunes es prácticamente imposible, porque cada uno... aquí todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío, ¿no? Es decir, digamos, ese tipo de filosofía del medrar, del alcanzar el éxito como sea, y bueno, creo que en La vaquilla también se ve eso muy claro, lo de las dos Españas, pero tú no sabes que hay dos Españas, que tú no puedes estar hablando con esta gente de al lado. Es decir, Berlanga citaba el poema famoso de Machado de hay dos Españas y una te va a doler, y él decía, no, una no, te van a doler las dos. Y bueno, pues creo que por ahí van los tiros, y creo que en la película que vamos a ver ahora eso se ve muy claro. Es decir, una burguesía catalana que viene de un espectro que a priori es como lo opuesto a la aristocracia, y resulta que la aristocracia pone, digamos, el marco, y la burguesía pone el dinero para los dos conseguir un objetivo que es no perder el estatus, ¿no? Y ya para colmo,
el asesor de la película fue el nieto de Franco, que fue Francis Franco, que prestó los fusiles y las escopetas y fue de asesor como de cacerías, ¿no? Que es decir, ya es el colmo de la ironía, ¿no? de la película. Y creo que, bueno, que esos personajes perdedores aquí están retratados a todos los niveles. Sí, no sé si hay alguno de vosotros que quiera hacer alguna pregunta o que tenga alguna inquietud para satisfacerla, y si no es así, yo os pediría a Enrique y a Andrea que dijerais en una frase por qué se debería ver la escopeta nacional en este momento y por qué debería verla mucha más gente de la que hoy tenemos aquí, sino en general cualquier aficionado al cine. Bueno, primero porque es una gran película, está maravillosamente hecha. Lo hemos comentado, Berlanga no era demasiado formalista, pero realmente hay un trabajo magnífico de cómo los personajes van recorriendo los espacios, cómo está todo orquestado, con un guión que es súper ágil, que está lleno no sé, de chispa, que tiene muchísima vigencia, que está reflejando también, aunque cambiemos falangistas por... no voy a decir nombres, pero está reflejando cosas que vemos en las noticias todos los días y que se sigue disfrutando muchísimo, y también ese juego interesante del microcosmos de la cacería como reflejo de todo un país. Y no sé, se me ocurren pocas películas españolas que hayan hecho ese retrato social desde lo más bajo, que está aquí el servicio, Luis Ciges, etcétera, hasta las capas más altas, los ministros, los del Opus, en un mismo espacio, dialogando y confrontándose de esta manera. Yo, es que primero porque me parece que os vais a partir la caja, o sea, porque es que es divertidísima. Es una película ambientada en el 60 y algo, rodada en el 78, pero me parece que está hecha ayer. Creo que cinematográficamente es una virguería, y creo que es muy difícil rodar eso con esa precisión. Luego porque tiene personajes que resultan que son iconos ya del cine español: el Marqués de Leguineche, Canibay, Luis José, Segundo, el Padre Calvo. Es decir, es que es gente con la que de la que te vas a acordar toda la vida. Luego la libertad con la que Berlanga afronta esa película, o sea, es una película que está hecha a calzón quitado, que no se corta en mostrar absolutamente nada. Y yo creo que es una película, como decía Andrea, de una vigencia absoluta, que a mí me hubiera gustado que Berlanga hubiera vivido 50 años más al pleno rendimiento, porque lo que estaría haciendo ahora sería apasionante si hubiera seguido por esta senda. Y no sé, creo que es historia de cine español, y es una de las grandes películas de la historia del cine español. De la carrera de Berlanga, para mí, junto con Plácido, con El Verdugo y con La muerte del leñador, incluso por encima de Mr. Marshall, creo que es una de las grandes películas de su carrera y de la historia del cine español. Y nada, que igual no se considera así porque es una comedia, que es lo que yo siempre digo, que al parecer la comedia, como es el género popular y que no se toma mucho en serio, pero vamos, me parece una obra insoslayable, ¿no? Pues vamos a disfrutarla a continuación. Recordaros también lo que decía anteriormente, al principio, que Enrique es gestor de contenidos del Berlanga Film Museum, que ahí podéis encontrar muchísima más información sobre Luis García Berlanga, actualizaciones permanentes y también la posibilidad de visionados de su obra y de obras referenciales que tienen que ver con él. Creo que es una posibilidad que se nos abre realmente interesante, y que me gustaría que en la medida que os interese la figura de Berlanga, como así estoy seguro, podéis encontrar en el trabajo de Enrique y del Berlanga Film Museum posibilidad de satisfacer aún más ese deseo y ese interés. Por nuestra parte nada más, agradecer, como decía al principio,
a la Fundación General, querido Diego, que hayamos podido disfrutar, porque al final estamos en esto porque nos gusta el cine, porque nos gusta hablar de él, porque nos gusta sentirlo y vivirlo. Y hemos tenido durante 2 días esa posibilidad, que te agradezco personalmente, para todos los que hemos participado. Espero que tengamos proyectos futuros en común. Y sin más, pues invitaros a disfrutar de La Escopeta Nacional, película del año 1978, de la que hemos hablado tanto, que ahora lo que toca es verla. Muchas gracias. Gracias.